de mi Cristo. Amén. Es por eso que hoy el Señor me hablaba, ¿no? Y me decía que, bueno, mis hermanos, generalmente el pastor anuncia, ¿no? Con horas de antelación siempre. Y a mí me gusta, ¿no? Y el Señor sabe que me gusta siempre estudiar muy bien la palabra de Dios, porque dice que nosotros debemos escudriñar la palabra. Pero hoy pasó algo que yo digo, Señor, no puedo entenderlo, pero amén. Y para eso, hermano, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, amén. Gloria a Cristo, amén. Bendito es Dios. Cristo vive para siempre, aleluya. Amén. Bendito Cristo. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 1, amén. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Y cuando lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del bendito Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir al Espíritu Santo que Él nos hable, amén. Que a mí me ha hablado y realmente el Señor ha sido fiel, amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre bendito. Señor Jesús, tú conoces, Señor, el corazón de tu pueblo, Señor. Tú sabes bien, Padre, que yo ya venía preparada, Señor. Que tú conoces bien, Señor, Jesús, como me gusta estar, Señor, estudiando, Señor, tu palabra, verso tras verso, pero hoy no entiendo, Señor, porque de repente, Señor, cambias el mensaje, pero lo que tú dices, Señor, se hará, Padre bendito. Yo no lo entiendo, Señor, no lo puedo comprender, pero solamente tú conoces el corazón de tu pueblo, Señor. Y es por eso, Padre, que si tú hablaste, Señor, eres tú, Padre bendito, respaldando tu palabra, Señor, y no será yo. Así como dice tu palabra, pide con miedo, pide con temblor. Mala sabiduría, sino pide de respaldo con el poder del Espíritu Santo, para que nuestra fe no esté fundada en conocimiento humano, Señor, en el poder del Espíritu Santo, Padre. Señor, no pongamos Señor, en conocimiento humano, Señor. Y es por eso que estamos motivados en todo el pensamiento, Señor. Dudas, palabras y poder. Te da nuestra paz, que estamos por el nombre Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, sí, sí. Porque los padres,
Señor Padre, misericordia, ¿De qué nos sirve, Señor, a mí venir a escuchar de las mismas personas, Señor, si no hay cambio, Señor? Gracias, Señor Jesús. Que toda la gloria y toda la honra, Señor, sea para ti, Padre bendito. Seas tú hablando, Señor Jesús, con palabras en mi boca, Padre, y quita todo lo que no te agrada, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, amén. 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 En la tarde, amén, esta palabra, este verso que dice, no, en el verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, niños, niñas, aquí en España, como les digo, hay mucho conocimiento. El conocimiento no es malo, pero dice que el conocimiento envanece, o sea, nos ciega. Nos cree ser sabios en nuestro conocimiento humano, en nuestra propia prudencia. Y es por eso que Pablo decía, todo lo tomo por basura. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que él tenía no se comparaba con el poder de Dios. Porque dice que Pablo fue tan utilizado por el Señor en diferentes áreas. Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Cuando Jesús vino a este mundo, no estaba enseñando conocimiento,
solamente. Él predicaba la palabra de Dios a fin de que el evangelio llegara a aquellas vidas que necesitan del Señor Jesús. Y Jesús se movía no por emoción, se movía por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amados hermanos, eso es lo que quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros. No simplemente decir aquí conceptos humanos, que claro, usted si tiene duda, pregunta, pero no se base, que su base no sea eso solamente, sino sea que el Espíritu Santo sea revelándole y ministrándole aún más. Amén. Y yo decía, Señor, es verdad, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, tanto querer estudiar la palabra de Dios, uno se cree sabio y empieza a analizar a cada predicador, ¿sabe? Empieza a analizar porque uno ya dice, ya he estudiado, yo ya sé, entonces va y empieza a buscar iglesias, una iglesia donde dice, primero va a mirar a los pastores, si realmente predican como tienen que predicar, y esa persona que esté con tanto conocimiento va a empezar a analizar y va a ver un error y va a decir, esta persona no es apta para la persona, ¿no? No es apta para predicar. Pero Dios no solo mira lo que está aquí, ¿no? La apariencia, sino mira el corazón y con qué intención predica o con qué intención ha abierto una iglesia, amén. Y es por eso que el Señor dice que es momento, hermanos, de levantarnos, no solamente palabras, sino también con el poder de Dios, porque recuerde que cuando vino el Espíritu Santo, dice, y seréis llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder que solo Dios lo da. Eso no se consigue en un curso de teología, en ningún otro lugar. Y aquí en España, mis hermanos, son pocas las personas que predican con ese fuego del Señor. Que cuando tú entras por una iglesia, tú dices esas palabras de vida eterna. Porque mis hermanos, aquí para quizás abrir una iglesia, hasta piden a los pastores que tengan un título de bachiller. ¿Sabe? Porque eso yo lo sé, porque así lo hacen las demás iglesias. Ellos piden requisitos. Primero dice si tiene un estudio, si ya puede hacer, o sea, ya ellos van pidiendo requisitos. Y claro, eso lo hacen también porque el Estado quizás les dice que les piden esos requisitos. Pero mire que cuando uno es llamado de parte de Dios, nada es imposible, ¿sabe? Porque a veces el hombre pone tantas normas, pero cuando Dios llama, nada lo impide, amén. No hay puerta que se cierre, no hay puerta que se cierre, mis hermanos. Cuando Dios llama, llama. Y Él va a abrir puertas donde nosotros vemos imposibles, porque dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo le es posible, amén. Y es por eso que cuando el Señor me ministraba a través de esta palabra, yo decía, Señor, ¿cuánto tiempo hemos dejado? ¿Cuántas iglesias están muertas espiritualmente? ¿Cuántas personas creyéndose sabias no dejan ni aún hablar en lenguas? Porque Pablo decía, ellos se basan, no, diciendo que donde estén ahí hablando en lenguas, no hagan un desorden. Es verdad, el Espíritu Santo no va a causar desorden, pero usted tampoco puede quedarse callado, porque usted está hablando con el Padre y donde está el Espíritu Santo hay libertad. No siempre el Espíritu Santo le va a decir habla en lenguas, quizás va a decir profetiza, adórame, canta. Yo no sé, mis hermanos, solo el Espíritu Santo de Dios sabe qué le puede pedir a usted porque le conoce y sabe su corazón, amén. Y cuando yo empezaba a leer este verso y empezaba a orar y le empezaba a entregar la palabra al Señor, porque sabemos que no tenemos que tener bien en claro, hermanos, cualquiera que se para aquí adelante, no podemos enseñar quizás solamente conocimiento. Tenemos que estar en comunión con Dios, en comunión con el Padre, porque el Padre dice que conoce su corazón, conoce su mente, las intenciones que usted tiene y los siguientes pasos que dará. Y ahí el Señor tiene que estar hablando principalmente al pastor, a la pastora y a los que van a predicar, porque aquí, mis hermanos, la tecnología ha sido veneno para muchos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque hay prédicas que se sacan por internet. Por internet usted saca en 5 minutos un bosquejo así con título, introducción, y usted rápidamente puede fotocopiar la hoja
y decirle al pueblo lo que la computadora le dijo. Eso el Señor no lo quiere, ¿sabe? Porque ahí uno descuida su relación con el Señor. Y aún mismos pastores, entre comillas, hacen eso. Y usted sabe que cuando hacen eso, ustedes, claro, al hombre le pueden engañar, pero al Señor no. Y eso era una llamada de atención para aquellos que hacen eso, mis hermanos, porque no le van a rendir cuentas al hombre, le van a rendir cuentas al Señor. Amén. Y más arriba, en el verso 4, dice en 1 Corintios capítulo 2, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Mire, mis hermanos, aquí Pablo decía, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Sabe qué? Hoy en día en internet puede escuchar cualquier prédica. Si usted tiene una duda, consulte a YouTube. Si tiene una duda y dice, ay, no sé cómo es esto, a internet y a YouTube, a internet y a YouTube. Todos los cristianos, incluyéndome a mí, vamos ahí. Y decimos que esto yo ya quiero esta respuesta y la queremos ya. Pero cuando yo antes, como les dije, yo escuchaba muchas prédicas y muchas veces decía, esto no me está edificando a mí porque me confunde. Y ya cuando el momento el Señor me decía, es momento de que pases conmigo, Tania, me decía, y es momento de que tú ores y hables conmigo, porque yo no solamente estoy en eso, a buscar internet, no, estoy aquí esperando a que tú dobles rodillas y hables conmigo personalmente, porque yo soy un Dios personal, un Dios que sabe tu corazón y sabe qué es lo que necesitas. Tú no sabes lo que necesitas, yo sí sé lo que necesitas. Muchas veces usted va con una oración al Señor y dice, Señor, dame esto ya, pero el Señor sabe, dice, lo que realmente usted necesita. Amén. Dice que cada día tiene su propio afán, pero el Señor ya sabe nuestras necesidades y Él las suple. Si aún los pajaritos dice que ni se preocupan por lo que han de comer, ellos aún tienen su comidita. Aún en invierno tienen su comidita y están bien cuidadas. ¿Por quién? Por el Padre, porque los pajaritos han aprendido a depender de Dios. Y cuanto más nosotros dice que somos a imagen hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuánto más usted y yo que somos creación hermosa del Señor. Porque feo es el diablo, usted es hermoso delante de la presencia de Dios, amén. Porque aquel que dice soy feo, no es feo, Dios lo hizo perfecto todo, amén. Y eso el Señor lo hizo así, amén. Usted no le crea al diablo diciéndole, metiéndole cosas en la mente. Usted dígale, yo soy guapo porque el Señor me ha creado, es un Dios perfecto. Y Él no crea cosas imperfectas, el pecado es el que corrompe, amén. Y es por eso que cuando una persona se acerca al Señor, yo conocí una señorita que la primera vez que la vi tenía la cara negra, todo así, oscuro. Y llegaba una semana en la iglesia y 2 meses pasaban y ya empecé a verla diferente. Incluso los mismos hermanos le decían, algo ha pasado contigo, te veo diferente. Y era porque la gracia y el amor de Dios estaba sobre ella y le llenaba. Y cada vez que venía a buscar de Dios, esa gracia crecía en ella. Porque, mis hermanos, la gracia la da el Señor. ¿Sabe él por qué? Porque cuando uno le busca de corazón, ya hasta el semblante cambia. La sonrisa que usted da ya es diferente, ya cautiva a todos, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Amén, mis hermanos. Imagínense que dice acá, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuántos de nosotros buscamos conocimiento y conocimiento y conocimiento y más conocimiento y no buscamos esa presencia con el mismo Señor? Hemos descuidado, hermanos, lo importante. La palabra es verdad, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no estoy diciendo con esto deje de leer la Biblia, no. Porque el Espíritu Santo siempre le va a decir, vea mi palabra, pero también le va a decir, vea mi presencia. Dios es un Dios de orden, ahí se ve un Dios de orden, mis hermanos. Y hoy en día usted dirá, pero el conocimiento nos va a ayudar a enseñar. Y incluso yo decía, eso es
importante. Amén, mis hermanos, es importante. Pero no podemos basarnos solamente en que el conocimiento lo es todo para nosotros. Nosotros debemos tener una relación íntima con el Señor. Aún los niños, aún los grandes y los padres y los más que están allá por la edad, deben buscar la presencia del Señor. Porque hermanos, aquí lo difícil, la palabra simplemente cuando usted lee orad sin cesar, ¿cuántos de nosotros oramos cada día? ¿O cuántos de nosotros ya hemos descuidado nuestra relación con Dios por no orar? Hemos descuidado la oración, hemos descuidado el ayuno, hemos descuidado muchas áreas importantes en nuestra vida. Y eso Dios lo sabe. Ha sido más fácil. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Ahorita el enemigo nos está distrayendo con este aparatito que se llama móvil. Para muchos de nosotros. Para muchos. Porque, mis hermanos, es muy pesado ir a la mesa y decir, Señor, háblame y leer. Pero es más cómodo para nuestra carne coger el móvil y echarnos en el sofá y decir, vamos a ver videos de YouTube de prédicas. Eso es lo más sencillo para nuestra carne. Pero para lo que el Señor quiere es que nos sentemos con Él y decimos, Padre, háblanos. Padre, ministra mi vida. Padre, yo quiero ser diferente, no quiero ser como el mundo. No quiero ser un cristiano, una cristiana acomodada en los placeres, en los gustos de este mundo. Porque son pocas las iglesias que le van a hablar así. Son pocas, porque dice que este mundo va a ir de mal en peor. Y cuanto más nosotros como cristianos verdaderos y genuinos debemos estar más alerta de buscar la presencia de Dios, de buscar su palabra, de buscarle en ayuno y oración. Porque mi hermano, usted recuerde que está aún en la carne. Y no crea que por el hecho de que, yo ya estoy libre de todo pecado. No, mi hermano. Aquí dice que nosotros debemos estar en continua comunión con el Señor. Por eso dice, no dejando de congregarnos, no dejando de lado la iglesia, no dejando de lado nuestra relación con el Señor. Porque hay del día que usted descuide su relación con el Señor. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no va a ir a por los hombres que están allá en el mundo, va a ir a por usted. Por nosotros, porque somos blancos, ahí que cualquier momento cuando nos ve tambalear, Él va a venir y nos va a querer llevar con Él, porque el diablo sabe que nosotros nos vamos con el Señor, y cuando más ataques recibimos es cuando Él más desánimo, desaliento nos quiere traer, pero nosotros debemos estar aferrados en la palabra de Dios, en el poder de Dios, que nuestras debilidades las entreguemos al Señor. Y dice que en nuestras debilidades el poder de Dios se manifiesta. Usted tiene debilidades y el Señor quiere que ahí se va a glorificar el Señor. Usted va a decir, yo era tardo para hablar como Moisés. Señor, soy tardo para hablar, soy tardo, no voy a poder. Y el Señor le decía, voy a poner palabras en tu boca. Y él decía, pero Señor, no me van a escuchar. Y ponía otro pretexto, no me van a escuchar a mí, Señor. Tú vas a hacer esto. Y le daba indicaciones el mismo Señor a Moisés para que él creyera que es enviado por él y no por el hombre. Y Moisés, y fue Moisés a libertar al pueblo de Israel, amén, en Egipto. Y no fue enviado por hombres, sino fue enviado por el mismo Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, mis hermanos, no ser enviados por hombres. El hombre, mis hermanos, le va a poner muchos requisitos, así como le ponen al pastor este requisito, pero cuando Dios, como le digo, llama, y no hay ser humano, no hay diablo que lo vaya a separar de su llamado. Usted mismo dice, no quiero, el Señor mismo a usted lo va a traer de donde está. Yo, mis hermanos, ¿cuántas veces he querido huir de este llamado diciendo, Señor, para servirte sí que se sufre, yo solo te voy a servir desde la silla, es mejor limpiar y ahí yo voy a estar más cómoda? Pero el Señor trataba hasta que me dijo, vale, Señor, te voy a servir, porque ese es mi llamado. No porque el hombre me lo esté exigiendo, es porque tú así me lo has dicho. Y es por eso, mis hermanos, que el proceso, usted sabe en qué proceso está, cuál es su llamado, ¿dónde es donde el Señor lo quiere ver a usted? Porque en la viña del Señor hay mucho que hacer, dice, pero usted es el principal que debe creerle al Señor.
Usted debe estar fundado en el poder de Dios, no en conocimiento, porque el conocimiento, le digo, la letra mata, pero el espíritu vivifica, mis hermanos. ¿Sabe cómo nos tienen a los pentecostales ahí, los bautistas? Uy, estos son muy exagerados, porque yo tengo hermanitas que son bautistas y ellos son mucho de letra, de letra, de letra, ¿no? Y ellos conocen muy bien. Y no estoy diciendo que se van a ir al infierno por eso, no, mis hermanos, pero están dejando de lado al Espíritu Santo. Cuando dice la palabra, los que son hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y cuando ellos dejan y quizás de lado al Espíritu Santo, ¿qué le están diciendo? Pues simplemente que no le quieren obedecer, que no quieren hacerle caso. Y si no son guiados por el Espíritu Santo, se van a equivocar y van a cometer errores y van a pecar. Pero los que somos hijos de Dios, dice, somos guiados por el Espíritu Santo, a fin de no satisfacer nuestra carne, sino alimentando más a nuestro espíritu en ayuno, oración y palabra. Amén. Quiero que me acompañen, amén, a Deuteronomio capítulo 8, amén. Amén. Deuteronomio capítulo 8, amén. Amén. ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno tiene que escoger un mensaje, no nos basamos, amén, en lo que vemos. No decimos, yo veo esto y voy a predicar de esto. Y algo que el Señor me ministraba en esa oración, yo le decía, Señor, yo no veo eso, pero... Y también decía, Señor, me he pasado 3 horas, pero dije, Señor, amén. Porque es verdad que muchos de nosotros nos basamos en conocer, pero no conocemos a ese Dios Todopoderoso, que quiere hacer milagros en usted y en mí, que está tratando, porque si Dios ministra de esta forma, mis hermanos, es porque Dios sabe cómo le vamos a servir y cómo quiere que le sirvamos allá afuera, porque solo Dios prepara. Amén. De Dios ese, dice, no, yo regué, Apolos, perdón, y yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Es decir, alguien le ha enseñado, otra persona habrá venido, le habrá instruido, pero dice que de Dios, o sea, Dios hace todo. Por lo que Él empezó, Él mismo lo va a terminar en usted y en mí. Amén. Entonces, cuando yo empezaba a orarle y a hablarle al Señor, y de repente me venía el pueblo de Israel quejándose. Yo decía quejándose. Y cuando decía la palabra quejándose, 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 pero yo decía, Señor, y empezaba a recordarme, ¿no? Que cómo era la travesía del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que llegara a la tierra prometida. Y en toda esa frase, mis hermanos, solo el Señor me decía, quejándose y quejándose y quejándose, malagradecidos, decía, porque aún así cuando Dios les daba, ellos eran malagradecidos con el Señor. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido así? Dios te ha dado un hogar, una familia, te ha dado trabajo, no lo sé, mis hermanos. Estás con salud, que es lo importante. ¿Cuántos ahora están ahí en los hospitales pidiendo que quizás dándole la noticia que mañana se va a morir o quizás que tiene cáncer y usted está aquí sentado escuchando la palabra de Dios, buscando su salvación y más que todo, ¿no? Escuchando la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, quejándose y de repente me hacía ver, ¿no? Que cómo Dios los guardaba. O sea, y me rompía tanto el corazón, mis hermanos, como un pueblo tan mal agradecido, que yo decía, Señor, qué paciente eres, qué misericordioso eres con ese pueblo tan mal agradecido. Yo les decía, mal agradecidos ese pueblo de Israel, aún dándole Dios todo lo que necesitaban en el desierto, y ellos ni siquiera le daban las gracias al Señor. El único que intercedía ahí, ¿sabe quién era? Era Moisés. Moisés que veía al pueblo así todo quejándose que aquí, que esto no me gusta, que Dios no nos está llevando a la tierra prometida, pero yo quiero llegar ya. Y Moisés intercedía, mis hermanos. O sea, pedía misericordia por el pueblo. Y me decía, yo que les guardaba,
como columna de fuego por la noche, porque mis hermanos, en el desierto es oscuro. Imagínense todo oscuro en el desierto. Los que han estado en el desierto sabrán, pero si usted no ha estado, imagínense un cuarto totalmente oscuro y no haya luz, totalmente con arena y no vea ahí la luz del día. Y para eso, y era un pueblo grande, usted no se imagina la cantidad de gente que estaba ahí, pero era un pueblo grande, miles y miles, por eso había 12 tribus, y cuando usted lee en todo el pasaje, ¿no?, de Deuteronomio, esas 12 tribus no eran 100 ni 200, eran miles y miles. Y hermanos, para alimentar ese gran pueblo y en el desierto, póngase a pensar, ¿acaso no estamos adorando a un Dios todopoderoso? Es que lo estamos adorando, ese es nuestro Dios, es su Dios y mi Dios. Y aún así, cuando Dios los guardaba desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida, aún el pueblo se iba quejando. Decía que que solo comemos maná del cielo, pero ahora queremos carne, decía. Y se quejaban. ¿Y acaso escuchaban ahí en la palabra de Dios y me dieron gracias? No. Ellos veían la necesidad y otra vez decía, pero no queremos ahora solamente comer maná del cielo, queremos carne. Y el Señor les daba carne, hasta dice que se saciaban tanto que ya no podían comer más. Y el agua, mis hermanos, en el desierto para miles de personas. Usted sabe que cuando usted está cansado, lo único que quiere es tomar agua. Y aparte que cuando está usted quizás desmayándose ahí en los ayunos, no sé, su cuerpo le pide agua. Imagínese en el desierto cuánta gente tenía que tomar agua y ahí el Señor proveía de las rocas. ¿Usted cree que estamos sirviendo a cualquier Dios? No, mis hermanos. Y aún así dudamos. Aún así dudamos de un Dios todopoderoso. ¿Sabe por qué? Es verdad, dice no la Biblia, que su palabra no cambia. Es decir, que Dios no ha cambiado. Ese mismo Dios de Israel que abrió el mar rojo, que les dio sustento en el desierto, es ese mismo Dios que ahora adoramos. Pero la diferencia está en que nosotros no confiamos en ese Dios. La diferencia es que nosotros hemos cambiado nuestro corazón, hemos dejado que la duda, la incertidumbre, y el quejarnos primeramente, porque cuando hay problemas lo que queremos es quejarnos, no agradecerle por el problema, es decirle, Señor, yo te sirvo, yo te hago esto y tú me mandas esto. Entonces, eso crece en esos momentos quizás de debilidad humana, porque humanamente, mis hermanos, uno se queja, uno se enoja, pero ahí está el Señor diciéndonos, calma, yo tengo el control de todo. Y el Señor me ministraba, ¿no? Que decía que el hombre deja que sus emociones, deja que dominarse por las emociones, porque nosotros como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo y aquella persona que confía plenamente en el Señor va a creer en su palabra, en un Dios proveedor. Y Dios me decía, yo soy un Dios proveedor. Y yo decía, pero sí, Señor. Y aún así el pueblo no entendía eso. Yo soy ese Dios proveedor que todo lo suple. Y cuando yo les doy, no me agradecen. Y yo decía, Señor, Dios nos libre de tener ese corazón tan duro. Cuando usted está aquí sentado, como le digo, cuando muchas personas a causa del Evangelio son perseguidos, muchos niños y niñas están ahí en los orfanatos. ¿Cuántos niños y niñas no tienen papá ni mamá? ¿Cuántos niños han sido abandonados ahí en la calle y están buscando quizás comida por ahí? Y usted aquí sentado y quizás los niños cuando les dan un plato de comida en la mesa dicen no quiero esto y hay un niño allá afuera pidiendo comida. Y aún así los niños no agradecen la comida, ¿sabe? Y yo digo, Señor, nosotros no vemos porque los, los padres generalmente los guardan, ¿no? De sufrir esas cosas que no queremos que nadie sufra, pero la realidad es que hay niños allá afuera mendigando comida. Hay niños que están en pandillas robando. Hay niños ahí.
Y aquí los niños están recibiendo palabra, están recibiendo el amor de Dios, que allá afuera hay muchos niños llorando porque no tienen un papá o una mamá. ¿Se imaginan, mis hermanos, lo que el Señor nos está diciendo ahora? Porque nosotros estamos cómodos, no vemos quizás, no estamos sufriendo y decimos estamos bien y nosotros nos vemos bien, estoy con una ropa bien, pero el Señor dice que también debemos dar, también debemos orar por aquellos que lo necesitan y movernos, porque el Señor también dice, cualquier cosa que hagamos a cualquiera de sus pequeñitos, a Él se lo hicimos. Por eso la palabra dice, estuve desnudo y me cubriste, tenía hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y eso les habla al pueblo de Dios, o sea, a los hijos de Dios que hacen lo que Dios les manda hacer. Imagínense, mis hermanos, cuánta gente, como le digo, yo le digo de verdad, hermanos, me gusta estudiar tanto y digo, Señor, de repente, siempre he escuchado, ¿no?, al pastor y Dios me cambió la palabra y yo decía, Señor, el Señor puede hacer eso, decía yo. Y cuando a uno le pasa, dice, Señor, es verdad, tú puedes hacer como tú quieres, cuando quieras, como quieras, porque tuya es la obra y no mía ni del hombre. Y tú bien sabes el corazón de tu pueblo, porque ahorita, mis hermanos, la gente que tiene mucho conocimiento, esto lo va a ver como desorden. Le va a decir, pero ¿cómo? Tú tienes que seguir algo, tú tienes que seguir esto, tú tienes que seguir otro. Pero el Espíritu Santo es quien conoce el corazón y sabe por qué habla y sabe por qué lo dice. Y como le digo, yo soy una de las personas que digo, esto tiene que ser así, o sea, como que toda una línea, seguir una línea y no me puedo ir ni para la derecha ni para la izquierda. Pero cuando el Señor habla, habla y yo digo, Señor, amén, que sea como tú quieras y de nuevo me decía, Señor, esta obra no es del hombre, es la obra de Dios. Yo la llevo y es Dios quien respalda su palabra, amén. Amén. Nos vamos a ir, amén, al verso del mismo capítulo 1 de Deuteronomio, capítulo 8. Amén. Del verso 6, amén. Dice así, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas y de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Amén. Perdón, el verso 3, amén. Dice acá, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. El verso 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Usted ve a ese Dios que guarda a su pueblo? ¿Usted se imagina, hermano, esto me hizo abrir tanto los ojos que dije, Señor, perdona mi incredulidad, porque yo humanamente veo y digo, esto nos falta, y digo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No sé cómo tú lo vas a hacer. Y en nuestra humanidad podemos actuar. Y cuando actuamos en nuestra humanidad, mis hermanos, y no es de parte de Dios, nos va a ir mal. Imagínese 40 años y dice aquí la palabra misma, y tu pie no se hinchó. Y nosotros caminando quizás de acá, desde Bonreposo a Torrefiel, nos va a doler el pie. Usted trota y ya le empieza a doler las rodillas. Y el pueblo de Dios, 40 años, mis hermanos, 40 años en el desierto y sus pies dice que no se hincharon. Porque Dios sabía, mis hermanos, que lo que realmente ellos necesitaban, porque ellos rápidamente querían ir a la tierra prometida y hacer lo que ellos querían, digamos, construir sus casas, hacer las siembras, no sé, ellos, lo que se enfocaban ellos era la tierra prometida, la promesa, la bendición, pero cuando estaban pasando en el desierto, no entendían, no estaban conociendo a su Dios, porque lo único que veían era el cuidado de Dios, no lo veían. Simplemente decían, queremos llegar a la tierra prometida. Tú nos has sacado de Egipto
y aún así aquí vamos a morir de hambre. Tú no nos estás cuidando como queremos que nos cuides. Por ejemplo, allá nos daban pan y agua, pero aquí vamos a perecer, vamos a morir. O sea, un pueblo con falta de fe. Y cuando el Señor aquí claramente dice, yo te sustenté con maná. Usted nunca, claro, en los dibujos muestran, ¿no?, un pan blanquito, pero nadie conoce cómo fue el maná. Ese maná que cayó del cielo. Dice que tú esa comida no la conocías porque solo era para ese tiempo, para ese pueblo. Y nosotros no nos imaginamos cómo era ese maná del cielo. Amén. Y dice el verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. ¿Y cómo fue castigado el pueblo de Israel? ¿Entró o no entró la generación de Moisés? ¿Entró o no entró? Dígame fuerte, hermanos, ¿sí o no? No entraron, la generación de Moisés no entró por su desobediencia, por su falta de fe. Por eso es que, mis hermanos, por esa desobediencia perdemos muchas bendiciones, quejándose al Señor, quejándose que no me gusta esto, que no me gusta aquel otro, que no me gusta, Señor, que hagas esto. Y usted pierde la bendición. Y el pueblo de Israel, la generación de Moisés, perdió la bendición y le dijo, tú, Moisés, no vas a entrar, tu generación no va a entrar a la tierra prometida. Va a entrar la generación ¿de quién? De Josué. Josué es quien iba a conquistar la tierra prometida. Él es el que su generación iba a entrar a la tierra prometida, mis hermanos. Y es por eso que Dios nos dice, deja de quejarte, deja de tener esa incredulidad en tu corazón. Empezando por mí, mis hermanos, porque cuando Dios habla, no solamente está señalando aquí, dice que nosotros señalamos un dedo acá, pero nos señalamos 3 dedos acá. Entonces es para ambos, mis hermanos. Amén. Entonces, por eso Dios decía, dejemos de quejarnos, porque si Dios mismo pudo guardar a su pueblo Israel en el desierto, donde usted dice que va al desierto y no ve nada, es ese Dios que adoramos, mis hermanos. ¿En qué Dios está confiando usted? Usted si tiene esa falta de fe, usted le hace todo el proceso que pasó el pueblo de Israel y vea el cuidado de un Dios proveedor. Un Dios proveedor, mis hermanos. Un Dios que provee y suple las necesidades. No es lo que usted quiere, es lo que el Señor le da. El pueblo de Israel se enfocaba en la bendición, pero Dios les daba comida, les daba agua, en la noche les daba quizás un poco de luz, para que no estén sufriendo de calor, les ponía una nube, y es por eso que el Señor y la presencia de Dios iba con ellos. Imagínense. Y aún así el pueblo de Israel, malagradecidos, quejándose, y por ser así malagradecidos, le dijeron, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, porque Dios tiene un límite, mis hermanos. Solo muchas veces escuchan, no, Dios te va a bendecir, te va a dar esto, pero cuando usted se porta mal, ¿qué le va a dar? Nada, porque usted se está portando mal con el Señor. Entonces el pueblo de Israel no entró, simplemente entró la generación de Josué, amén. Y dice que cuando el verso 6, y guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, amén. Entonces a Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces. A ver, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero uno dice, solo lee eso, ¿no? Y dice, bueno, sí es verdad que el Señor suple. En Josué 1:9 dice claramente cómo le habló el Señor, amén. Le voy a leer para que esté más correcto, amén. Josué 1:9. Perdón, desde el 8, amén. Dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces, dice el Señor. En el verso 8 aclara, nunca, pero nunca de los nunca, se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no solamente cuando tenga tiempo, no solamente cuando esté pasando aflicción, hay la aflicción y abro un versículo, hay la prueba y Señor háblame, dice de día y de noche. ¿Acaso solo al Señor lo necesitamos cuando estamos enfermos? Mucha gente hipócrita, mis hermanos, solo le habla al Señor, ay, tengo prueba, háblame, Señor. Gente hipócrita, mis hermanos, que el Señor tiene paciencia con esas personas. No me gusta hablar en este tono, mis hermanos, pero es verdad que hay gente hipócrita que cuando pasa pruebas o problemas, le dice al Señor, háblame, Señor, y ábrela. Y luego pasa una semana, está cerrado, y viene la aflicción, abre la Biblia, háblame, Señor. Y cuando la palabra dice nunca, nunca se aparte este libro de la ley, sino que medites de día y de noche. Y entonces dice, harás prosperar tu camino. Ahí vas a entender cómo Dios actúa. Ahí vas a estar conociendo al Dios Todopoderoso, que el Padre te dice, búscame, buscadme y hallaréis. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos verdaderamente de corazón al Señor, dice que el Señor nos habla, nos ministra. Y esa es la palabra, amén, que el Señor puso en mi corazón. Voy a pasar al pastor, amén, para que sea orando por la palabra. Dele aplausos al Señor, amén.